Buenos días, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Pues me da un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Voy a esperar unos segunditos aquí a ver quién se empieza a conectar ahorita. Y vamos a darle inicio a nuestro devocional de hoy. Espero que se la estén pasando bien, a pesar de estar encerraditas. A ver, me espero unos segunditos. A ver quién se conecta primero. ¿Quién dice yo primero? ¿Cómo amanecieron? Yo andaba con frillito hoy. Y ahorita ya fui y me puse mi saquito este delgadito porque dije, ay, siento frito. No sé cómo anden ustedes, pero yo amanecí con un poquito de frío. Bueno, pues ya veo que alguien se conectó. Buenos días. Hi, Araceli. I'm glad you're here. Pues como ya tenemos por lo menos una persona, se me hace que ya voy a empezar ahorita. Hi, Nani. Ya se conectó Nani también. Saludos a ustedes también allá, Araceli, en Iowa. Gracias a Dios que nos pueden acompañar. Hi, Maribel. A ver si ahora que me vine un poquito más tarde se conectan un poquito más. En la mañana, cuando tenía los devocionales los lunes en el molcajete, lo teníamos a las 8 de la mañana y teníamos un buen grupo que se aparecía. Y cuando nos fuimos a casa, lo hice a las 10 porque dije, no, un poquito más tarde para darles chance a que se despierten. Hi, Cindy. Y Emma, hola Emma. Y pues ahora que me conectaba a las 10 unas cuantas se conectaban de las que iban al grupo de las 8 de la mañana y dije, bueno, ahora tienen más tiempo de dormir, no se quieren levantar y antes se levantaban desde las 8. Pero me da gusto que como quiera después miraban el video y ya me comentaban, ¿verdad? Que lo habían visto. Y pues decidí hacerlo un poquito más tarde, así también yo también duermo un poquito más, ¿no? Y pues y así fue, de gracias a Dios sí pude dormir un poquito más y poder conectarme a esta hora con ustedes y les voy a compartir un devocional de hoy. Hi, Mariana, gusto en verte también a ti. Vamos a ver qué hice yo, pensé. Pensó que no iba a ver Mariana porque lo esperaba a las 10 de la mañana, pero sí, no, sí, decidí hacerlo un poquito más tarde. De ahora en adelante van a ser igual, a las 2 de la tarde los lunes, aquí nos vamos a conectar para que estén al pendiente y puedan recibir la palabra del día de hoy. Y pues hoy les voy a hablar de algo que es algo que está con nosotros todo el tiempo. Y es algo que tenemos que es la conciencia. Todos tenemos una conciencia. Y aunque tenemos una conciencia, todos no siempre le hacemos caso a esa conciencia que Dios nos dio. Y pues les cuento de una historia de una mujer que cuando ella y su esposo habían hecho acuerdos de que iban a estar ahorrando dinero para cierta cosa que tenían ellos pendiente que querían hacerse o sea, tenerlo, comprarse algo y ellos decidieron cortar a sus gastos y no comprar cosas que no necesitaran, cosas como esas. Y pues un día esta mujer se fue a la tienda a comprar lo necesario, ¿verdad? Algo que necesitaba. Y cuando estaba ahí, pues no, lo que pasó fue que miró un pantalón que tanto ganas tenía de comprar, que ya tenía tiempo que le tenía la mira, ¿verdad? Pero por el precio, ¿verdad? De ese pantalón, pues sí, sabiendo los acuerdos que había hecho con su marido, decidió no comprarlo. Pero ese día dio la casualidad de que estaba a 50% de descuento ese pantalón que tanto quería ella. Y pues ese día empezó a pensar, ¿y si lo compro y no lo voy a conseguirlo a mejor precio? Me lo llevo de una vez y lo escondo y luego después ya le digo a mi esposo.
Y ahí estaba, ¿verdad? Convenciéndote si comprarlo o no. Y lo que pasó fue que lo compró. Y después de haberlo comprado, cuando salió de la tienda, ahí estaba con la duda de que, híjole, ¿cómo le voy a decir a mi marido que compré ese pantalón? No le digo, lo escondo como había dicho. Y ya después ahí a ver cómo se la dejo caer, cómo le digo. Y pues todo ese tiempo que ella estuvo ocultando, el no decirle a su marido que había comprado ese pantalón, se sentía muy mal. Y esta mujer, su culpabilidad no la dejaba. Y tenía una preocupación tan grande de que había hecho algo malo. Y aunque en realidad no era algo tan malo, ¿verdad? Era algo simple, no era tan grave como haber matado a alguien o haber golpeado a alguien o X, ¿verdad? No era una cosa que había hecho tan grave, pero aún así ella se sentía muy mal. Y se sentía muy mal porque su conciencia no la dejaba. La culpabilidad de haber hecho algo que era un acuerdo, ¿verdad? Que tenían ella y su esposo de no gastar cosas que no necesitaran, ¿verdad? Ella sabía muy bien que había hecho algo que no debería de haber hecho, perdón, y la culpa por eso, ¿verdad? Se convirtió en algo que la atemorizó. Y pues es lo que pasa, con nosotros, gracias a Dios, Dios nos da una conciencia en la que nos hace que recapacitemos cuando hacemos las cosas mal. La culpa es algo que viene a nosotros cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, que va en contra del carácter santo de Dios, que es algo que a, al hacerlo nosotros estamos haciendo que la paz, ¿verdad?, que nosotros teníamos sea causada, o sea, que se nos vaya, que esa paz se nos vaya. Y eso no nada más es algo una inquietud que tenemos, sino que se convierte en un pecado, porque sabemos bien bien que para Dios, ¿verdad? Si hacemos algo incorrecto que va en contra de lo que Dios ha previsto, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros llamamos pecado. Y a veces no queremos reconocer cuando hacemos algo mal. Como esta mujer quizás si hubiera reconocido, ¿verdad?, pronto que había hecho mal y le hubiera confesado a su esposo eso que había hecho, no hubiera pasado tanto tiempo sintiéndose mal de que había hecho algo. Pero pues, Dios está con nosotros y Dios puso en nosotros esa conciencia para que sea esa vocecita que tenemos ahí que nos está diciendo y nos está inquietando cuando algo que hicimos no va de acuerdo a los principios de Dios. Y siempre que nosotros persistimos en seguir pecando o negamos que hicimos algo mal, siempre va a haber esa preocupación en nosotros y no vamos a sentir paz. Y entonces hay que reconocer cuando hacemos algo, cuando hemos fallado en contra de los principios divinos de Dios. Esa conciencia es una convicción que nos hace a llevar a hacer lo correcto. Es algo que nos inquieta a volvernos a los caminos de Dios. Es algo que nos inquieta a reconocer que hicimos algo que va en contra de lo que Dios ya dijo. La conciencia, la definición de conciencia es el sentido moral de bien y del mal. Es dice, principalmente afecta a la conducta propia de una persona. Entonces, vamos a ver ahora cómo lo describe la Biblia. La conciencia es algo que Dios puso. Ahí vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. La conciencia lo que hace es poner en orden las acciones de todos nosotros. Está basada en la ley de Dios. Es algo que está escrito en nuestros corazones. Es algo que no todos tienen, por eso les digo, todos tenemos una conciencia, pero no a veces le hacemos caso, ¿verdad? Y es algo que Dios puso en nosotros basado en la palabra de Dios. Entonces, al nosotros reconocer la palabra de Dios, vamos a saber qué es lo bueno y qué no es lo bueno. En Romanos 2, 15 y 16 dice: estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como
lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará a los secretos de todas las personas. Y eso es algo que Dios hará en nosotros. Y si se fijan aquí dice que es algo que a veces nos acusa y a veces nos excusa. ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces en nuestra mente le damos vuelta al asunto en cosas y pensamos que está bien y lo hacemos ver bien aunque esté mal. Y eso es lo que la conciencia nos ayuda a hacer un filtro de qué está bien y qué no está bien. Pero si nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios, entonces nos empezamos a llenar de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Nuestra conciencia se va cauterizando, se va cortando de los principios de Dios y los hacemos a un lado y después decimos, no, todo está bien, no hay problema. Y vamos cambiando lo que Dios ya puso en su palabra. La otra cosa que hace la conciencia es que nos ayuda a purificar. Y eso lo vemos en Hebreos 9:14. La conciencia se purifica en el momento cuando nosotros recibimos salvación. Eso es lo que hace la salvación para nosotros. Nuestra conciencia se purifica. Y dice Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo entero se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que conceden a la muerte, a fin de que sirvamos a Dios, al Dios viviente? Eso es lo que dice Hebreos. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestra conciencia se purifica. Que dice quien por medio del Espíritu Santo eterno se ofreció sin mancha a Dios, que es Jesús. Jesús es el que hace ese sacrificio por nosotros. Y la otra cosa que hace la conciencia es que si nosotros, como les decía hace rato, dejamos a un lado los principios de Dios, nuestra conciencia se va cambiando. Y lo que nosotros necesitamos hacer es un esfuerzo por conectarnos con la palabra de Dios. Es hacer el esfuerzo de siempre alimentarnos, de nutrirnos, de dejar que Dios nos hable a través de su palabra y nos enseñe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de hacer. Y eso es lo que vemos ahí en Hechos 24:16, que dice: en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y los hombres. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de ayudar a nuestra conciencia siempre a mantenerse limpia. Y eso también, lo que pasa con eso es que cuando nosotros conservamos nuestra conciencia limpia, es también cuando nosotros reconocemos que hicimos algo mal y confesamos nuestro pecado. Eso nos ayudará a siempre mantener nuestra conciencia limpia. Debemos también respetar la conciencia de otros, porque a veces tendemos a juzgar con lo que nosotros sabemos de la palabra. Y hay mucha gente que no reconoce ni conoce su palabra del todo y a veces cometen cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero no por eso debemos nosotros juzgar la conciencia de otros, porque Dios mismo es el que nos va a juzgar a todos, dependiendo de lo que uno sabe de la palabra. Hay otro versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay gente que no sabe lo mismo que tú sabes de la palabra de Dios, y por eso es que nosotros no debemos de juzgar lo que otros hacen o no hacen. Nos dio un ejemplo en la Biblia acerca de algo bien simple como la comida. Ese es un ejemplo de eso en 1 Corintios 8 del 8 al 13. Dice: pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por si comer, ni peores por no comer. Sin embargo, tengamos cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles.
Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes conocimiento, comer en el templo de los ídolos, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tus conocimientos al pecar así contra los hermanos, hiriendo su conciencia débil. Pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerle caer en pecado. Y pues eso es lo que pasa, ¿verdad? Esto es un ejemplo nada más de la comida, ¿verdad? Si aquí él está hablando del ejemplo de la comida, porque ellos sabían que el comer carne sacrificada a ídolos era pecado, ¿verdad? Pero una persona que no conoce la palabra y no sabe que eso no está bien, pues lo puedes confundir si tú llegas a tomar algo que a lo mejor a ti ya Dios te dio claridad de que no es malo. Pero como otro ejemplo es el vino, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que no seamos dados mucho al vino, ni que nos embriaguemos con el vino, porque puede llevarnos a cometer pecado. Si nos embriagamos, nos lleva a algo mayor. Es igual con la comida, no es necesariamente que sea malo, pero si por causa de algo tan simple como eso, entonces nosotros debemos de tener conciencia de no hacer que otros pequen por lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios o no. Entonces, ese es un simple ejemplo, ¿verdad? Como el vino no lo niega en su palabra Dios, pero no quiere decir que sea algo bueno si lo hacemos todo el tiempo, que llegamos al punto de pecar. Entonces, eso hacemos que la fe de otros se debilite. Y no nada más la fe de otros, sino que nosotros mismos podemos caer en algo que desagrade a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y no hacemos, ¿verdad? Que no debilite la fe de otros, que nuestra conciencia se mantenga limpia para que sepamos que ante Dios estamos haciendo las cosas bien. Hay otra cosa que la conciencia hace, es que la conciencia siempre te va a hacer que decidas lo correcto y que decidas lo bueno, que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso lo vemos, a ver, déjeme tantito. Me brinqué un pedacito aquí. Es en Hebreos 13:18. Déjenme les busco esto. Hebreos 13:18, si no me lo apunté. Este hebreo siempre se me pierde porque está muy chiquito. Un tantito. Ok. Aquí estamos. El Hebreos 13:18 dice. Así. Oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Entonces, la conciencia siempre va a hacer eso. Te va a hacer que hagas todo lo bueno. Y también la conciencia nos va a guiar en las áreas donde la Biblia no es clara, como les decía ahorita, como en el caso de la comida, en el caso del vino, ¿verdad? Que no te lo prohíbe del todo. Hay otras cosas en la Biblia que habla la Biblia de cosas no muy claras o no muy en detalle de qué hacer o no hacer, pero la conciencia es la que nos ayuda a aclarar eso. Eso lo vemos en Santiago 4:17, dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, la conciencia nos va a ayudar en decidir en esas áreas, como les llamamos en inglés, the gray areas, donde la Biblia no es clara. Pero tu conciencia y el Espíritu Santo que está ahí también es el que te va a ayudar a saber cuando está bien o no, porque tú mismo vas a sentir esa paz. Cuando no hay tranquilidad en ti, no tienes paz de que estás haciendo algo,
que esté bien, o si no estás seguro de entender la Biblia o si lo explica bien, esa conciencia que puso en ti Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, tú vas a saber cuando tienes que dejar a un lado cosas que tienes que dejar a un lado, o te va a dar la paz de decir, está bien, no te preocupes, no estás cometiendo ningún pecado. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de la conciencia. Y la conciencia es bien importante porque nos va a impulsar a hacer lo bueno. Siempre nos va a dar la dirección para hacer lo bueno. Pero ¿sabes qué? No nada más nos debemos valer con nuestra conciencia, porque a veces nuestra conciencia, como les digo, se va cauterizando por lo que nos rodea. Entonces, no debes solamente nutrirte de la conciencia, sino que tienes que buscar la palabra de Dios, que es la fuente de dirección más correcta que hay para ti. Debes de cultivar y de proteger tu conciencia, que es la que va a traer paz a tu corazón. Y sí, cierto, el Espíritu Santo es el que nos va a susurrar, nos va a hablar, nos va a decir que estamos haciendo las cosas correctas o no. Entonces, la palabra de Dios, si nosotros estamos siempre leyendo su palabra, va a estar en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra que nosotros nos tomamos el tiempo para leer y para ponerla en nuestro corazón, y de lo que ya está en nosotros, el Espíritu Santo nos va a recordar y nos va a hacer entender de que estamos haciendo algo incorrecto. Es nuestra lámpara que nos va a guiar. En el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, eso es de lo que te tienes que nutrir, de lo que tienes que poner en tu mente para poder saber que estás tomando las decisiones correctas. Y ahora, ¿qué hacemos para no sentirnos culpables? Creo que todos en estos tiempos, mucha gente ha hablado acerca de que todo lo que está pasando de la pandemia es un juicio de Dios, y es un tiempo en que es como una plaga, ¿verdad? Y todas esas cosas que ha estado diciendo. Y Dios siempre es claro cuando habla, y ahora en estos momentos muchos han dicho que porque hasta han creído como que Dios ha estado callado, y muchos de sus siervos han estado callados en cuanto a lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que Dios ha decidido tomar esos tiempos como tiempos personales donde tú y Dios te tienen que conectar, y sea algo que nada más Dios te hable a ti, que no tengas que escuchar palabras de otras personas que quizás estén mandando puras palabras negativas a tu vida. Pero si tú te conectas con Dios, eso es la manera en que tú vas a ser alimentado por Dios en estos tiempos. Y si en estos tiempos tú has sentido culpabilidad, si has sentido que algo no está bien en ti, entonces toma este tiempo, ahorita que estás en casa y ahorita que estás, tienes todo el tiempo del día, ¿verdad? Para dedicarle el tiempo en oración en la palabra de Dios. Y si sientes esa culpabilidad, que tomes el tiempo para confesar tu pecado. Y si el Espíritu Santo te inquieta en cosas que tienes que cambiar en estos momentos, pues cámbialos. El Espíritu Santo te va a mostrar lo que tienes que hacer para hacer algo diferente. Que tomes este tiempo, si sentiste que era un juicio de Dios, pedir perdón. Si sentiste que era simplemente un callar de Dios, pregúntale a Dios, Dios, ¿por qué estás callado? Si sentiste que Dios está alejado de ti, pregúntale a Dios, Dios, ¿por qué no te siento cerca? Si has sentido esos pesos de culpabilidad, toma ese tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Y no nada más en estos tiempos difíciles, sino siempre, porque esto es algo de día a día. O sea, Dios tiene el control de todo, y Él sabe cuándo es nuestro día final.
Y muchos pueden tener la mente en que puede ser por este virus o por la pandemia o X, pero no, Dios sabe cuándo. Y puede ser cualquier día, puede ser el día que menos esperas cuando Dios decida, ¿verdad?, llevar tu vida, llevar la mía. Pero todos los días tenemos que estar pendientes de que está nuestra conciencia limpia delante de Dios, que no haya nada que nos impida de estar cerca de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos culpables? ¿Qué hacemos para no sentirnos culpables? Y una de las cosas que podemos hacer para no sentirnos culpables es cuidarnos de la tentación. Hay cosas que tú sabes bien que te llevan al extremo de pecar, y esas cosas tú tienes que alejarte de ellas porque son cosas que te tientan a pecar. Aléjate de esas. Si una vez caíste en eso, aléjate para que no tengas que alejarte de Dios. Casi siempre caemos en el pecado cuando le damos el segundo vistazo, por decir, ¿verdad? Porque sabemos que es algo que nos debilita, entonces no te metas ahí. O sea, no hagas que tú mismo caigas en un pecado. Aléjate. No te hagas preguntas. No, pues a lo mejor sí, no es tan mal. Cosas así. No, aléjate. Y la otra cosa que tienes que hacer es, para no sentirte culpable, en cualquier cosa o decisión que vayas a tomar, es pensar en las consecuencias. Si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencia va a traer el que yo haga esto o no haga esto? Pregúntate en las consecuencias. Romanos 5:12 dice, déjame le leo eso. Ahí voy. Ahora sí. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y si ustedes se acuerdan de la historia de Adán y Eva, por consecuencia de su pecado es que ahora, ¿verdad?, toda la humanidad hemos pecado. Y Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesús para reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Y si ustedes se acuerdan, en la historia de Adán y Eva, lo primero que hicieron fueron esconderse. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Casi siempre cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es justificarnos, escondernos, y nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y muchas veces pensamos que es Dios quien se aleja de nosotros, pero en realidad somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar en las consecuencias, porque no nomás nos va a afectar a nosotros, sino también afecta a otras personas, que fue lo que pasó en el caso de Adán y Eva. Ellos cometieron el pecado, ¿verdad? Bueno, Eva empezó, ¿verdad? Y luego su esposo también cometió el pecado, y a consecuencia de eso toda la humanidad sufrimos por esa caída. Entonces tenemos que pensar en las consecuencias. No pienses que si haces algo nada más te va a afectar a ti, te va a afectar a todos los que están a tu alrededor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos, y que nuestra conciencia nos ayude a poder decidir cuando estamos haciendo las cosas bien o no. Y lo otro que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado inmediatamente, porque eso es lo que pasa, que a veces cometemos algo y nos quedamos callados. Mientras nadie sepa, pensamos que todo está bien. Pero lo que pasa es que vamos afectando. Y si nos quedamos callados, se convierte a veces también, como dice Maciel, puso en las generaciones, ¿verdad? Y sí, son cosas que cuando uno no confiesa su pecado puede afectar hasta generaciones. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Tenemos que inmediatamente confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Y otra cosa que no debemos de hacer es culpar a otros, porque eso es lo mismo que hizo Adán y Eva. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Y pues eso es algo que debemos de hacer. Debemos de ser nosotros lo suficientemente firmes para aceptar cuando nosotros mismos nos hemos equivocado, cuando hemos pecado delante de Dios. Y no culpar a otros por lo que nosotros decidimos hacer. Y pues, como dice este versículo, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpiará de toda maldad. Y eso es algo bien bonito, porque cuando tú ya confiesas tu pecado, lo que pasa después es que eres libre. Quedas libre de esa pesadez, de esa preocupación, de eso que te está haciendo no avanzar. Y es el ejemplo que les puedo ahorita recordar, es de David. Cuando David cometió el pecado con Betsabé, ¿verdad?, de adulterio, él no lo confesó inmediatamente y por eso él se la pasó un año entero batallando con la culpabilidad en él, luchando hasta que decidió reconocer su pecado delante de Dios, hasta que él abrió su corazón y le dijo a Dios que he pecado contra ti. Eso lo vemos en Salmo 32, el 3 y 4. Espérenme tantito. En el Salmo 32, el versículo 3 y 4 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se me fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y pues eso fue algo que él pasó, y dice ahí, ¿verdad?, hasta sus huesos. Se sentía mal, se sentía debilitado, su fuerza era debilitada y era algo que estaba pesando su vida por no haber confesado su pecado. Y eso es lo que pasa, ¿verdad?, con nosotros a veces también, que aún hasta nuestro cuerpo es debilitado por causa de no confesar algún pecado que esté ahí. Y saben que eso es lo que ha pasado también, ¿verdad? Hemos estado escuchando mucho que nuestra nación entera como nación hemos cometido tanto pecado que ha hecho que la relación entre nuestra nación y Dios sea afectada. Y eso es algo que nosotros también como pueblo de Dios podemos hacer, el confesar el pecado delante de Dios por nuestra nación, por nuestra familia, por nosotros mismos, para poder ser libres y quedar libres de esa pesadez que quizás nos asedia. Y el versículo 5, creo que no se los leí. Esa es parte de la libertad que queda. Dice en el versículo 5, el Salmo 32, 5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Eso es lo que hace Dios para nosotros, cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón y decidimos confesar nuestro pecado de Dios. Alégrate cuando te sientas culpable. ¿Por qué te digo esto? Te has de decir, ¿por qué? Alégrate porque quiere decir que tienes una conciencia buena. Quiere decir que todavía eres sensible a la palabra de Dios, que todavía eres sensible al Espíritu Santo, que todavía eres sensible a querer agradar a Dios. Así que cuando te sientas culpable por algo, y entonces quiere decir que tienes la sensibilidad de reconocer tu pecado. Así como David pudo reconocer ante Dios que había pecado, así tú también podrás ser libre y podrás confesar tu pecado cuando tienes la sensibilidad. Cuando todavía sientes culpabilidad es porque todavía tienes el Espíritu Santo que te está inquietando a que te reconozcas tu pecado y que te reconcilies con Dios. Y lo bonito de todo esto es que Jesús lo pagó todo. Jesús fue el que
Dios mandó desde el principio del mundo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya tenía la solución. Y la solución era que Jesús, ¿verdad?, iba a venir a morir por nosotros. Acabamos de celebrar ayer la resurrección de Jesús y es algo que siempre debemos recordar con mucho agradecimiento, con mucho amor, porque fue un sacrificio tan bonito que Jesús hizo por nosotros, que eso es lo que precisamente hace que nosotros podamos empezar de nuevo con Él, tener ese borrón y cuenta nueva, como decimos, ¿verdad? Dios, desde que Adán y Eva pecó, fue un Dios misericordioso que ya tenía el plan perfecto, el sacrificio perfecto, para que nosotros pudiéramos así tener una restauración completa. Y si podemos nosotros poner nuestra fe en eso, en el reconocer a Jesús como nuestro Salvador, si nosotros tenemos la habilidad de reconocer que Dios es nuestro todo y solo con Él vamos a ser reconciliados, entonces eso nos ayudará a reconocer que si hemos pecado, Dios nos va a perdonar y Dios nos va a hacer libre de todo pecado. Les voy a leer otro pasaje en Romanos 5, 1 y 2. Déjenme lo encuentro ahí. Ok, Romanos 5, 1 y 2 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y eso es algo bien bonito, esa gracia. Tenemos acceso a esa gracia que Dios nos dio. Y luego hay otro pasaje, Romanos 8, 1 y 2, que les voy a compartir. Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que hace el sacrificio de Jesús para nosotros. La culpa termina cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando le confesamos nuestro pecado a Él. La culpa termina. ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros podamos siempre tener nuestra conciencia libre? Les voy a compartir unos versículos de eso. Tenemos que siempre tener el hábito de cultivar el crecimiento espiritual de nosotros. Y eso lo vemos en Efesios 6, 11, que dice: vestidos de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros creamos esa cultura y ese hábito de siempre hacer crecer nuestro espíritu, eso nos va a ayudar a poder derribar las acechanzas del enemigo, y las tentaciones que el enemigo quisiera aventar en nuestro camino. Otra cosa que podemos siempre recordar es de cultivar el hábito de confesar nuestro pecado inmediatamente. Hay otro versículo en Proverbios 28:13 que dice: el que disimula su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo deja obtendrá misericordia. Hay otra versión que dice: el que confiesa su pecado, el que no confiesa su pecado, no prosperará. Pero el que lo confiesa y lo deja, esa es otra cosa clave, ¿verdad? Obtendrá misericordia. Entonces, tenemos que siempre confesar, lo más pronto que podamos, confesarle a Dios cuando le hemos pecado. Y alcanzaremos esa misericordia que Dios tiene para nosotros. Otra cosa que debemos hacer es huir de los pensamientos provocativos, pensamientos equivocados, pensamientos malos, como le quieras llamar. Tenemos que huir de eso. Y en 2 Timoteo 2:22 habla de eso. Dice: huye de las cosas pecaminosas en las mentes juveniles
y dedícate a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y hazlo junto con los que aman al Señor con sinceridad. Pablo escribió algo que es bien claro, ¿verdad? En 1 Corintios 15, 33 al 34, que dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes los digo. Está un poquito, te quedas así como que, ay, Pablo siempre hablaba bien fuerte. Y se los estaba diciendo ahí, cuando les dice en esa parte, dice: en efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces también. Es que confesamos ser cristianos, confesamos seguir a Cristo, confesamos en que estamos parados en algo que realmente ni conocemos. Y les dice ahí: para vergüenza de ustedes los digo. Y eso es algo que se los digo, ¿verdad?, con toda sinceridad, que a veces es lo que pasa con nosotros también, con muchos que no conocen la palabra de Dios. Y por eso es que a veces somos mal testimonio allá afuera, porque hay gente que dice: ¿y eso que es cristiano? Y eso que supuestamente conoce la palabra de Dios. Y en realidad no la conocemos. ¿Por qué? Porque no le dedicamos el tiempo que debemos dedicarle, porque no nos tomamos el tiempo para escudriñar su palabra. Y si no entendemos algo, buscar otros concordancias, otras ayudas que nos ayuden a entender ciertos versículos. Pero tengamos cuidado siempre de eso, ¿verdad? Como dice aquí, que no nos dejemos engañar, porque también personas que están a nuestro alrededor pueden hacernos caer y que nuestra conciencia ya no funcione como debe funcionar. ¿Por qué? Porque esas compañías van a corromper lo bueno que está en ti. El buen juicio que está en ti se puede corromper si dejamos que las malas compañías empiecen a infiltrarnos ideas que no vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que estar siempre, como dice aquí en esta palabra, ¿verdad?, de que no seamos como los que dijo Pablo, ¿verdad?, que no conocemos la palabra de Dios. Y que no sea vergüenza que no conocemos la palabra de Dios. Que podamos pararnos firmes y reconocer cuando algo no está bien. Y poder no pelearnos, sino poder pararnos en la brecha. Cuando alguien esté haciendo algo malo, con amor y con misericordia y con gracia, enseñarles con amor que necesitan hacer cambios en su vida, porque les puede afectar no nada más a ellos, sino a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Ayudarles en amor a reconocer la verdad de Dios. Ayudarles en amor a reconocer que necesitan cambiar, necesitan buscar el perdón de Dios, que necesitan acercarse confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es la única manera que nos acercamos al conocimiento de Dios? En Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Eso es lo que hace Dios, que nos ayuda a reconocer, ¿verdad?, que necesitamos de Él. Y pues les dejo con eso en mente, de que escuchen la conciencia que Dios puso en ustedes, que el Espíritu Santo les recuerda cuando necesitan hacer cosas que agradan a Dios, que no se desconecten de su Espíritu Santo, que no se desconecten de su palabra, que aprovechen este tiempo que estamos en casa, aprendan más, conéctense más y eso les ayudará. Y pues le doy gracias a Dios por cada una de las que se conectaron. Ahora sí vi que estaban poniendo comentarios, pero no quería desconectarme tanto porque luego pierdo el hilito.
pero les doy gracias a Dios por sus vidas. A ver, déjenme, voy hasta arriba. Tenía, a ver, a quién no había saludado. Clay también se metió y no le hace que es de mujeres. Clay, ya te había dicho que como quiera hay cosas que como hombres podemos aprender, aunque nos enfocamos más en las mujeres por ahorita, pero también está bien. Y Maricruz, Dios te bendiga, bendiciones a ustedes. Ruth, hola Ruth, también se conectó Ruth. Y Elsa de Hoyos, Alma, Angélica, Dios te bendiga. Alma, mi hermana Maciel, ay, se conectó. Hola Maciel. Gracias por los piropos, Maciel. Hilda Chávez también, qué bueno que te conectaste. A mi amiga Brenda, Canizales, Dios te bendiga. Oscar también se conectó. Y los pastores de la iglesia del maestro, saludos pastores, Dios les bendiga. Me dio gusto que se conectaron aquí con nosotros también. Y Brenda Reyes, Dios te bendiga. Norma Jiménez, hi. Vivi, Dios te bendiga, Vivi. Patti, la hermana Patti, Dios te bendiga, Patti. Y mi prima Marisa, I love you, prima. Mi tío Ramón, Dios le bendiga, tío. Y a ver, ¿quién más? Araceli Vázquez, Dios te bendiga. Rubicela, gloria a Dios que se conectaron. Y Jenny, hi Jenny. Ofelia, hola Ofelia. A ver, ¿a quién más tenemos aquí? A Jessica, Jaques, sí. Hi Miriam, ahora sí Miriam, ahora sí te pudiste conectar. Qué bueno que te despertaste ahora sí. Janie, hi Janie. A ver, ¿a quién más tenemos aquí? Kayla es una de mi grupo de las 8 de la mañana. Qué bueno que estás por aquí, Kayla. Y a ver, ¿quién más? Y Sandra Villalba. Ay, mucho gusto que pudieran conectarse, me da gusto y pues no sé si quieran añadir algo más cuando nos juntamos en vivo. Siempre les digo que comenten algo que recibieron, algo que les quedó duda o algo que quieran añadir al estudio. Con todo gusto háganlo ahorita mientras espero unos minutitos más, porque sé que a veces se tarda en lo que digo algo a ustedes en la grabación o en el proceso, ¿verdad? Se tarda en llegar. Pero si gustan añadir algo más a lo que dije, aquí espero sus comentarios para ver qué más tienen que comentar ustedes. ¿Ok? A ver, ¿qué tenía? ¿Quién más tiene comentarios? Aparte, sí vi que algunos... Brenda hizo el comentario: el Espíritu Santo nos susurra al oído lo bueno. Así es, sí es cierto. ¿Quién más comentó algo? A ver... A ver, alguien acaba de comentar algo. Que qué bueno que lo hicimos tarde. Sí, ya sí lo hice por eso, pensando en que no todas podían, y pues tú a veces estabas trabajando, ¿verdad, Araceli? Gracias, Alma. Muy completa. Ahora no tienes nada que añadir, Alma. Siempre nos compartes algo y siempre es de bendición lo que nos compartes también. Sí. Ok, pues parece que nadie quiere añadir nada más. Así que pues les agradezco el tiempo que pudieron estar aquí conmigo. Y pues nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 2 de la tarde. Y ya seguimos hablando. Que dice Alma, ahora está calladita. Sí. Ya estás guardándote para cuando nos juntemos todas otra vez, ¿verdad? Allá en el molcajete, allá sí, todas nos desahogamos ahí en vivo y a todo color, ¿verdad que sí?
que dice, sí, mi hermana también, que más tarde es mejor por la cuarentena, sí. Ya no sabemos ni a qué hora es, a veces ando que no sé ni qué día ni qué hora es, estamos todas confundidas. Pero pues, este, ¿qué le hacemos? Ay, Miriam, te perdiste lo primero, Miriam. Todavía necesitaba haberte llamado para que te despertaras. Lo bueno es que se puede ver ya después, le regresas para que veas lo primero. Bueno, pues me despido, chicas, las amo a todas y pues me da mucho gusto que se conectaron y las extraño bastante. Ya pronto esperamos que podamos vernos en persona y estar, ¿qué dice Maciel? Ya es Navidad. Ya sacamos el pinito. Ay, Maciel. Sí, yo creo que algunas, ya andamos en eso que no sabemos ni en qué estación estamos, pero pues ya andamos, casi como Dios, que para Dios es un día es un año, un día es como 1000 años y 1000 años como uno, ya no sabemos qué día andamos, ¿verdad? Y pues, pues bendiciones a todas, entonces, hi Maribel. Hi Mariela, Dios te bendiga Mariela. Ay, ya me estaba despidiendo, pero al rato ponen el video de nuevo para que vean la palabra que les compartí. Y pues muchos saludos a todas, Dios les bendiga. Y como les decía, nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde ya para que puedan estar todas o un poquito más conectadas. Y pues me da gusto, ¿ok? Bendiciones, bye bye.